¿Qué tal, guerreros? ¿Cómo están? En el último video hablamos del desapego. Feliz año primero, pero bueno, es una fecha más. Es otra identificación. Justamente hoy vamos a hablar de la mente, y porque venimos hablando del apego y decimos que el que causa el apego, ¿no es cierto?, es la mente. Esto, cuando yo empecé a estudiar decodificación biológica o también PNL o biodecodificación, ¿no?, el transgeneracional, todo, y que siempre lo estuve como relacionando con esto de la cuántica, ¿no?, de lo que dice la física cuántica, que deja implícito ahí como el hecho de que el observador es el que está creando el universo, ¿no es cierto? Pero esa misma información, cuando la cotejas con otras culturas muy antiguas, es como si dijeran lo mismo, ¿no? Es por eso que te resuena esa verdad, ¿no es cierto? Y digo yo, uno empieza con la biodecodificación, uno empieza a encontrar, a leer, digamos, las cosas que le está pasando, por qué le están pasando cosas. Y muchas veces lo que pasa es que te quedas con eso, solamente el hecho de saber que eso viene de tu transgeneracional, o que solamente eso viene porque es un ciclo biológico o un ciclo por septenios, que son ciclos que también usamos, que son muy, muy efectivos, sino que también te quedas con esa, ¿no? Y es más, a veces la mente se identifica con eso también, con toda esa información, y empezás a ver conflictos por todos lados. Eso es un conflicto con tu padre, eso es un conflicto con tu mamá, eso es porque cuando estaba en la panza de tu mamá, o eso es porque, no sé, tu abuelo no sé qué cosa. ¿Y qué pasa? Esa vibración de esa forma de pensar, que es como es una etapa en el despertar, ¿no es cierto?, por ahí trae carencia, ¿sí? Porque estás vibrando bajo, estás buscando conflicto, estás viendo conflicto en todos lados, ¿no es cierto? Por eso, cuando en un momento yo dije, bueno, vale, ya sé todo cómo funciona toda esta historia, por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, por qué elegí a la persona que elegí, y toda esta historia, por qué vivo esta situación en mi trabajo, con mi hermano, con mi hermana, con mi madre o lo que sea. ¿Cómo se detiene esto? Y hay un camino que es re fácil, ¿no? Que es poder detener la mente. ¿Por qué? Porque vamos a ver desde lo que dice la física, ¿no? Un pensamiento, ¿el pensamiento qué es? El pensamiento es una corriente eléctrica muy chiquita, ¿no es cierto?, que pasa a 400 kilómetros por hora por nuestro cerebro. Toda corriente que pasa por un conductor genera un campo electromagnético. Eso es algo muy básico, ¿no? Y ese campo electromagnético puede, ¿no es cierto?, expandirse en el universo. Es decir, es como una frecuencia de radio, ¿sí? Una frecuencia de radio. Entonces imagínate todos los pensamientos que hay en el mundo, las frecuencias que hay, esa energía electromagnética, si pasa por un conductor, se transforma en electricidad también. Entonces toda esa energía se puede ir sumando, y por eso creamos colectivamente situaciones políticas, situaciones de terremotos, ¿sí? La crea toda una conciencia. Eso lo hace el pensamiento, y la emoción hace de que todavía eso tenga más fuerza, porque un pensamiento sin emoción mide microvoltios, milivoltios, ¿no es cierto? En cambio, junto con una emoción llega a medir hasta casi 24 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés toda la información de lo que viviste cuando eras chico, de que todo el bla bla bla, ¿no es cierto? ¿Cómo hago? Hay un camino fácil, que es apagar la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que está todo el tiempo, ¿sí?, generando pensamientos de manera obsesiva, compulsiva, sin que tengas un verdadero poder sobre tus pensamientos. Es decir, es más, justamente por no tener una mente disciplinada es que no estás creando lo que realmente quisieras crear, utilizar esta herramienta para tu creación. ¿Por qué? Y porque la mente va saltando, ¿sí? Entonces, ¿por qué va saltando? Porque se enfoca de una cosa. Entonces, en un ratito estás pensando en tu hijo, después estás pensando en tu marido o en tu esposa, después estás pensando en la crisis, después estás pensando... No es enfocada. Entonces, más o menos, un ser humano promedio tiene 17.200 pensamientos por día. Entonces imagínate que a cada uno de esos pensamientos vos estás creando tu propia realidad
con cada uno de esos pensamientos y que no tenés disciplinada la mente. Entonces es esencial aprender a utilizar la mente a nuestro favor, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ver una de las herramientas de la mente y una de las herramientas del ego. ¿Por qué? Porque así podemos eliminar casi todos los programas. Nuestro ego, nuestra mente, se basa en el tiempo. Todo el tiempo estamos yendo hacia el pasado muchísimo, utiliza mucha energía para autodefinirse hacia el pasado. Estás pensando de tu niñez o lo que te pasó cuando eras chica, o estás hablando todas las semanas de lo que pasó hace un año, o hace 10 años, o hace 5 años. La mente, porque tiene mucho miedo la mente, ¿sí? Su existencia se basa, una de las herramientas es en el pasado. Esto que me pasó cuando era chica, esto que me pasó. Entonces muchas veces nosotros cuando utilizamos nuestras terapias y revisamos el pasado, nos quedamos ahí. Ay, esto viene de acá, esto viene de acá, esto viene de allá, ¿no es cierto? Y te cierra, pero termina siendo un alimento más para tu mente de una vibración que es de carencia, de miedo, de contracción, no es una expansión, ¿vale? Entonces, la mente utiliza el pasado. Por eso cuando vos recapitulas tu vida y empezás a limpiar tu pasado, la mente no tiene dónde agarrarse, porque la mente necesita identificarse. ¿Qué significa la identificación con la mente, chicos? Chicas, chiques, la identificación con la mente es que tu ego tiene un nombre. O sea, vos tenés un nombre y ese nombre tiene un pasado, ¿sí? Y ese pasado, ¿en dónde está? Es ilusorio. No solamente eso, sino que la mente se identifica con cosas para crear polaridad y para causar sufrimiento, básicamente. Por ejemplo, te podés identificar con tu partido político, ¿sí? Y estás creando un enemigo. O podés crear identificación con la tipo de música que vos escuchás. O podés crear una identificación con tu estilo de vida. Y cuánta gente ha perdido todo y ha caído en desgracia económica. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas personas que han pasado por eso. Porque se identificaban con un estilo de vida, ¿sí? Es decir, mi estilo de vida dice que yo visto esto, que yo como esto, que yo tengo esto, ¿no es cierto? Y me aferro, ahí está de vuelta el apego de la mente, ¿no es cierto? Las identificaciones con cualquier cosa, ¿sí? Que vos creas que es tuyo, ¿sí? Que es tu forma de pensar, es tu identificación con tu estilo de vida, ya sea de una forma o de otra, estás creando una resistencia, estás creando una identificación. Es estas famosas creencias que se cristalizan y que lo que causan es una pelea con lo que es. Entonces todo el tiempo estás en un estado de angustia o de ansiedad o de tristeza porque no estamos aceptando lo que es. Y es más, cuando estamos pasando por una situación de carencia, seguimos teniendo pensamientos de carencia. Seguimos diciendo porque no tengo dinero, porque me siento carente, porque ahora todo lo que me está pasando, porque pobrecito de mí. Y eso es lo que te está pasando ahora. Y podría salir más rápido, ¿no es cierto? Si vos estás creando tu mente, al seguir pensando en eso, al no trabajar tu emoción, al no poder callar tu mente, eso se sigue perpetuando como un círculo vicioso. Entonces la mente crea identificación. Entonces hay que empezar a identificar, a estudiar estas identificaciones nuestras, observándolas simplemente. Es decir, tengo una identificación, por ejemplo, con mi figura pública. Tengo una identificación, es decir, que es algo que voy a defender. O tengo una identificación con negativa, es decir, yo puedo odiar ciertas cosas sin haber pasado siquiera por la experiencia de eso. Es decir, mucha gente se siente amenazada, por ejemplo, con todas las personas que estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Y ponen cosas en internet sin haber tenido una experiencia. Pero ¿qué pasa? Como toda esta información puede hacer de que algunos egos se sientan amenazados, porque aceptarla significaría que lo que vienen pensando, lo que vienen diciendo, lo que vienen sintiendo está equivocado quizás y no le está causando alegría en su vida. Entonces puede haber justamente una resistencia y la persona te ataca, te pelea. ¿Por qué?
Porque una de las cosas que quiere tener el ego es la razón. ¿Se entiende? Si para que vos le digas al otro tener razón, es la muerte de una de tus identificaciones, ¿sí? Tampoco significa, porque ¿cuál sería un estado en el que vos, digamos, no estarías causando identificación? Sería que vos elegís algo, yo elijo creer esto, pero no juzgo lo que crean los demás, lo que los demás creen, o lo que quieran creer, o lo que quieran hacer. Entonces me pueden hablar de todo tipo de terapia y todo, y yo puedo no juzgar ni decir esto es malo, esto es bueno, esto es una mentira, porque estaría creando identificación. Entonces no estaría siendo cuántico, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es una forma de identificación. Vos podés tener una identificación negativa, y esa, es la que por lo menos más conflictos osteoarticulares trae, por ejemplo, en donde vos tenés juicios hacia los demás, hacia las demás cosas. No solamente eso, sino que adquiriste ese juicio y esa identificación con esa creencia a través de cosas que ni siquiera has vivido vos. O sea, no es ni siquiera tu experiencia. No es decir, no, yo ya tuve la experiencia de hacer esta terapia y a mí personalmente no me funciona. Eso es una cosa, ¿no? Ahora, de ahí a que alguien, por ejemplo, critique ya sea una cosa o la otra sin pasar por la experiencia, es simplemente una identificación de su ego. Así es como la identificación de la mente, por ejemplo, ha creado con guerras, ¿sí? Nos hemos asesinado entre nosotros simplemente porque lo hace la mente. Hay la mente colectiva, por ejemplo, ¿no es cierto?, en donde la persona se identifican, un grupo se identifica con una creencia, ¿no? Y luego causa una identificación con eso, por lo cual rechaza otras cosas y las ve como enemigos. Esa es la mente. Si ustedes ven el documental, por ejemplo, de Hoyo, van a ver cómo, bueno, Hoyo no sé, pero cómo los demás se identificaban y el país, el pueblo donde ellos se pusieron, tenían una identificación con sus creencias. Y todo lo que sucedió fue identificación por la mente. Es decir, todos se sintieron ofendidos por lo que pensaba Hoyo, o por la forma de vivir que tenía. Entonces, al sentirse ofendido, ¿por qué? Porque se ve amenazado el ego. ¿Por qué? Por la identificación, por identificarse con uno. Ahora imagina qué liberación es si vos simplemente podés estar presente en tu cuerpo, viviendo sin ninguna identificación, ¿sí? Hay una meditación donde vos podés meditar, por ejemplo, e ir quitándote el nombre. Y te imaginas que vos no tenés nombre. Entonces imagínate que vos cerrás los ojos, empezás a respirar, empezás a tomar conciencia de tu cuerpo, empezás a sentir todo eso, ¿no es cierto? Y de repente te quitas el nombre y simplemente sos un ser, ¿no? Y te quitas las preocupaciones de lo que vaya a pasar en el futuro, esa tensión que crea la mente. Imagínate si también te quitas el pasado. En ese estado podés elegir, sos libre. El camino de la libertad total es que en ese estado vos podés elegir enfocarte en tu próxima creación. Entonces, no es que simplemente va a decir, bueno, pero esto es muy, no sé, muy light, muy zen y no sé, no me va mucho. Bueno, y lo que pasa es que con la mente vas a estar limitado siempre, porque vas a estar seguir siendo una persona que va a ser manejada por sus emociones y no va a tener el poder total de la creación, porque en el momento en que vos estás completamente en silencio, sin ninguna identificación, vos podés elegir, y es ahí donde vos podés ver todo el panorama claro. Se siente una paz que es impresionante y una alegría, y luego después de eso, aún un poquito más profundo, hay una sensación de placer que es prácticamente orgásmica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es como que hay capas, ¿no? De presencia que uno va adquiriendo. Fue cuando yo empecé a salir de todos estos conflictos y simplemente empezar a buscar salidas rápidas. ¿Qué significa eso? Ahí vino en que yo empecé a buscar ejercicios en PNL, en actos psicomágicos, y estudiar cómo funcionaba eso, porque no todos los actos psicomágicos funcionan para todos.
cómo funcionaba, para que solamente para hacer de que ese flujo, ¿no es cierto?, de identificación se corte, pum, ¿sí? Y generar más silencio, y a través de ese silencio poder determinar qué es lo que quiero vivir, ¿sí? Y es fantástico porque vos tenés un deseo y soltás la identificación con el deseo también y te entregas a lo que es y sucede, ¿sí? Entonces, para conocer la mente, una de las cosas que hacemos para ayudar a la desidentificación en la escuela de biodecodificación cuántica es quitarte el pasado, es decir, con todos estos trucos que utilizamos, sacamos el árbol genealógico, sacamos el proyecto sentido, sacamos todo esto que son identificaciones inconscientes, pero también tenés tus identificaciones conscientes, ¿sí? Tus deseos, las cosas a las que te aferrás, tu nombre, los sueños que vos perseguís son identificaciones, ¿sí? Está todo bien ahora. Y lo que pasa no es que vos te empezás una lucha con la mente, porque estaríamos de vuelta hablando de la mente, ¿sí? Sino que es simplemente observarla. Después te vas a reír de tus propios pensamientos, de los propios personajes que viven adentro de estas identificaciones. No es el problema solamente la mente, sino es el problema en cómo nosotros nos identificamos con la mente, ¿vale? Bueno, espero que les sirva y bueno, como siempre, los amo.